Que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes, mis hermanos. Un gusto una vez más saludarles a través de estos medios de comunicación, ¿verdad? Una alegría y un gozo, como siempre, de compartir la palabra de Dios y que ustedes me permitan entrar a su casa, a su hogar, ¿verdad? Sobre todo, tomarse el tiempo para escuchar la bendita palabra de Dios por medio de este servidor. Gracias, ¿verdad? Como siempre, les saluda su hermano en Cristo, José Luis Miranda, predicador católico. Y bueno, pues es un gusto, ¿verdad? Hacer este día más de bendición para ti, para mi vida también, ¿verdad? Así que pues a la cita estamos aquí presentes. Esta cita es importante y no podemos faltar. Así que este es el compromiso y el amor que tenemos por nuestro Dios. Y que tanto yo como servidor lo hago con mucho gusto. Así como tú, mi hermano que nos escuchas, o hermanita que nos escuchas, que esta palabra sea de bendición para ti. Amén. Así que vamos a cubrirnos con la sangre de Cristo para poder comenzar. Nos santiguamos como todo católico. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en este día nos ponemos en tu presencia. Te suplicamos una vez más que la gracia de tu Espíritu Santo descienda a nuestra mente y a nuestro corazón. Y por eso te decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu divino amor. Envía, oh Señor, tu santo y divino Espíritu, y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ven, Espíritu de Dios, ilumina nuestra mente, nuestro corazón, nuestros 5 sentidos. Danos un corazón humilde y sencillo, Señor. Abre nuestros entendimientos, danos tu Espíritu Santo para poder comprender tu palabra. Danos oídos de discípulos, Señor, según tu voluntad, y a mí, siervo tuyo, dame palabra de profeta para proclamarla según tu bendita voluntad también. Mamita María, cubre con tu manto a cada uno de mis hermanos, así como a mí, servidor de nuestro Dios, que nos ayudes a escuchar la voz de Dios, ayúdanos a comprender su voluntad y a vivir en su presencia. Lo pedimos todo esto en el dulce nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo y con la intención de nuestra Madre Santísima. Amén. Nos conocemos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, pues en este día, ¿verdad? Como siempre, el gozo y la paz de Cristo Jesús reina en nuestros corazones. Y bueno, pues es que usted mirará por ahí un poquito, distingue un poco mis ojos un poco rojos. Lo que pasa es que cuando el amor de Dios llega a tu corazón, no puedes hacerte el fuerte. Y antes de comenzar la enseñanza, la grabación, meditaba en un canto, ¿verdad? Que lo compartiré con ustedes, ¿verdad? Más adelante al final. Y ese canto me saturó el corazón del amor de Dios y pues terminé llorando, ¿verdad? Por eso es que mis ojos están un poquito irritados, rojos, ¿verdad? Pero estoy feliz de poder compartir con ustedes esto que el Señor me da. Y bueno, mis hermanos, la palabra de Dios que quiero compartir contigo está en el libro del Génesis, en el capítulo 11, versículos del 1 en adelante. Y dice lo siguiente: todo el mundo tenía un mismo idioma y usaba las mismas expresiones. Pero al emigrar, los hombres desde Oriente encontraron una llanura en la región de Sinear y se establecieron allí. Entonces se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y cocerlos al fuego. El ladrillo reemplazó la piedra y el alquitrán le sirvió de mezcla. Después dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Así nos haremos famosos y no nos dispersaremos por todo el mundo. Yahvé bajó para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban levantando. Y dijo Yahvé: veo que todos forman un solo pueblo y tienen una misma lengua. Si esto va adelante, nada les impedirá desde ahora que consigan todo lo que se propongan. Pues bien, bajemos y confundamos allí mismo su lengua, de modo que no se entiendan los unos a los otros. Así Yahvé los dispersó sobre la superficie de la tierra y dejaron de construir la ciudad. Por eso se le llamó Babel, porque ahí Yahvé confundió el lenguaje de todos los habitantes de la tierra y desde allí los dispersó Yahvé por toda la tierra. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, el tema que yo le doy a esta
lectura, esta enseñanza, se llama Babel o Jerusalén. ¿Y por qué la llamo de esta manera? Mira, la palabra de Dios nos está hablando, ¿verdad? De que en aquel tiempo los pueblos se reunieron, ¿verdad? En Oriente, en esa llanura, y se pusieron de acuerdo para construir una torre de Babel, una torre tan grande, que querían ellos llegar al cielo. Querían hacerse famosos. Pero en realidad, lo que ellos intentaban no era hacerse famosos, sino lo que ellos intentaban era sentirse algo como Dios, ¿verdad? Como Dios, ¿por qué? Porque querían subir a las alturas. Y cuando digo a las alturas no significa literalmente hablando lo que se quiere decir en la palabra, sino que llegar a las alturas es estar por encima de Dios. Ese era su plan de ellos, ¿verdad? Pero Dios, que no es sordo ni ciego, Dios que conoce el pensamiento y escudriña el corazón del ser humano, sondea las entrañas y las miserias del hombre, sondea los corazones, sondea los pensamientos, sondea todo nuestro ser. Dios no permitió que eso sucediera. Y entonces dice la palabra de Dios que Yahvé bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban levantando. Y como vio que todos hablaban un mismo idioma, dijo, habrá que confundir su lengua. Y esto impedirá que sigan todo lo que se propongan. ¿Por qué Dios hizo todo esto? Por la soberbia del hombre. La soberbia que el hombre tenía en aquel momento para construir. Querían alcanzar el éxito. Querían alcanzar la fama, vamos a decirlo así. Querían alcanzar la cúspide, lo más alto. Querían sentirse para que todos los vieran. Querían sentirse superiores a los demás para que todos los pueblos los vieran. Es decir, que los vieran hacia arriba y ellos poder ver a los demás hacia abajo. Y entonces dice, los pueblos han marchado hacia oriente, ¿verdad? ¿Y cuál era ese oriente? Era Mesopotamia, que venían de más allá en el oriente, así que era una marcha hacia el oeste. O sea, del oriente venían hacia el oeste, ¿verdad? Como de decir, de California hacia Chicago, donde estamos nosotros. Y era que encontraron tierras nuevas, inventaron nuevas técnicas y levantaron rascacielos. Símbolo de su poder, la Babilonia de las naciones ha visto en el lenguaje único un primer paso hacia adelante, pero hacia adelante ¿de qué? Hacia adelante de la dominación. Porque el paso que quisieron dar ellos hacia adelante no era con el fin de hacer algo bueno con esos rascacielos, con esas torres, sino su finalidad era dominar el mundo. Y perdón la pregunta, te la hago a ti que me escuchas. ¿No se te hace conocido esas palabras a algo? ¿No te suena a algo? Después, otro ejemplo que podemos recordar es la muralla china. A lo largo de esta muralla china, para muchos es una alegría, pero para otros es símbolo de esclavitud. Porque la muralla china es una carrera armamentista que ha formado el imperialismo económico. Los grandes proyectos para los cuales se sacrifican alegremente
los derechos humanos. O sea, los que forjaron esta muralla china están felices por lo que hicieron, pero se sacrificaron los derechos humanos de muchos esclavos. Entonces dice que quedan inconclusos los derechos de millones de esclavos. Por eso Dios se indigna, y de esta manera se indigna de la manera que ellos están tratando de edificar la humanidad. China está tratando de edificar la humanidad no a la manera de Dios. China, en complicidad con Jorge Soros, con Bill y Melinda Gates, con los Rockefeller y las élites multimillonarias, los encargados de los bancos y todos esos, están forjando su Torre de Babel. Su Torre de Babel no es llamada Torre de Babel, sino se llama Nuevo Orden Mundial. Esta Torre de Babel, ellos la están construyendo por varios años. Están preparándose para darnos el golpe final, para someter la humanidad a la esclavitud. No, los adelantos que hoy en día tú y yo tenemos, ojalá fueran con bienes a ayuda de la humanidad, mas no lo son. No lo son, mi hermano. La tecnología que tenemos hoy en día no es con fines buenos, porque hoy en día las antenas 5G están llenas de radiación que están matando las aves que están alrededor de ellas. Están cayendo muchas aves. En mi trabajo estoy encontrando, es una bodega, y en la bodega estamos encontrando aves muertas. Un ave no se muere sola, por sí sola. O la hiere o algo, un veneno le pega, pero no se muere por sí sola. Y más en cantidades. Entonces, lo que están tratando de hacer estos pueblos del Antiguo Testamento es parecido a lo que hoy el nuevo orden mundial está haciendo. Está forjando su propia Torre de Babel y ya la tienen bien estructurada. El primer cincelazo que nos están mostrando viene a partir de la pandemia. Porque déjame decirte que hay muchas personas que hablan de Dios, pero muy pocas personas se atreven a hablar de lo que sucede alrededor del mundo. Y una cosa es hablar de Dios y la otra es ponerse de parte de Dios. Porque muchos podemos hablar de Dios, pero muy pocos se ponen de parte de Dios. Y a Dios no le agradan sus planes. Sí, a Dios no le agradan sus planes de la Torre de Babel que se está forjando. Porque no están forjando una nueva Jerusalén, una ciudad santa. Por estos medios, por estas redes sociales, hoy en día puedo llegar a tu casa sin que tú me conozcas y sin que yo te conozca. Puedo entrar hasta la privacidad de tu casa y enviarte el mensaje de la palabra de Dios. Pero por estos mismos medios, los teléfonos, las computadoras que tienen chips, que tienen ubicación, nos pueden encontrar. Por los teléfonos y las computadoras, las cámaras, las mismas, aunque estén apagadas, nos pueden ver, nos pueden escuchar. Porque quienes forjaron esta tecnología, lo hicieron con doble propósito. No con el hecho de ayudar al mundo, sino con el hecho de vigilar al mundo. Y así como en esta palabra de Dios, estas personas querían hacer su Torre de Babel, no era para formar rascacielos y cosas de esta manera.
o dar trabajo a las personas que no tenían trabajo en aquel momento, sino que era para hacerse famosos, para que todos los pueblos y naciones los miraran hacia arriba, los vieran como los más grandes, como los más importantes. Y entonces esto es precisamente lo que ahora está sucediendo. ¿Por qué crees que se formó la muralla china? ¿Cuántos esclavos crees que utilizaron para hacer la muralla china? Muchos. Utilizaron sus derechos humanos, los humillaron, los pisotearon, hicieron lo que quisieron con ellos. Y China hoy en día es uno de los mayores interesados en este nuevo orden mundial. Porque déjame decirte que en información que he estado viendo por noticieros de buena fuente, no de los noticieros que vemos en día en la televisión, sino por otros medios que son fuente de información confiable. Vi una entrevista donde se está diciendo Jorge Soros, este hombre que apoya el matrimonio entre homosexuales, este hombre que apoya el aborto, este hombre que está a favor de todo lo que está en contra de la voluntad de Dios. Este hombre estaba diciendo que era necesario comenzar a dar paso a los planes que se tenían en el nuevo orden mundial, en el nuevo gobierno mundial. Y menciona a un país que no estaba con ellos. Dice que es importante que China esté con nosotros. Dice, China está haciendo lo que le decimos, pero no está con nosotros. Entonces tenemos que traer a China para que esté con nosotros y ellos sean el líder que estará al frente de nuestros planes. Este video yo no me lo estoy inventando. Esta información yo la encontré, me llegó a mí sin buscarla, porque yo no estoy buscando información. Dios me permite que yo encuentre información, cosas que yo no ni estoy buscando ni me imagino que estén sucediendo. Y entonces, en tiempos atrás me estaba llegando este mensaje de la Torre de Babel y Dios me estaba dando como las palabras apropiadas para explicártelas de la manera que tú las entiendas. Estos pueblos se estaban poniendo de acuerdo para edificar una torre para hacerse famosos. A nuestras espaldas del pueblo que trabaja, el pueblo obrero, de la clase media, la clase que vive al día, que saca su salario con el sudor de su frente, que trabaja cada día para poder subsistir y cubrir las necesidades de su familia, es la clase que no está en los planes de los millonarios. Nosotros no estamos en sus planes, nosotros estamos en los planes no de ellos, de ser parte de lo que ellos están haciendo. No para bien, sino para mal, porque ellos están planeando tumbar fronteras, planear un solo gobierno en todo el mundo, para que me lo entiendan más claro. Están planeando tener un solo gobierno, uno solo, en todo el mundo, quitar fronteras y las leyes, unas solas, las mismas leyes que regirán China, Francia, Alemania o qué sé yo, lugares, países que están perdidos en la fe o que no creen nada en Dios. Lo que tienen es planeado. Formar un solo gobierno, una sola moneda, una moneda que no será la que hoy en día tenemos. Cada quien en sus países. En Estados Unidos el dólar, en México el peso mexicano, en otros lugares las lempiras, como le llaman, creo que en Ecuador, no recuerdo. En fin, el quetzal y tantas monedas que hay en el mundo. Por decir por ejemplo, ¿no? En Europa, en España, no sé, los euros. En fin, están queriendo utilizar todo. Escocia ya no utiliza el billete, la moneda. Ya utilizan el teléfono y la tarjeta de crédito. Es todo lo que utilizan ya. Ya están desapareciendo el billete, la moneda. ¿Para qué? Para que todos se vayan acoplando a sus planes que ellos tienen. Entonces,
están tratando de cerrar las más posibles puertas para que la gente comience a acorralarse y quedar a su merced. Cuando digo a su merced significa bajo su mando. Y entonces ellos están tratando de convencer a todos los que ellos quieran para que este plan, que esta torre, déjame te digo, una torre cuando se va a construir, no se construye de la noche a la mañana. No, señor. Se toman medidas, se toman planos, se toma tiempo, estudios geológicos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que esa torre crezca y esté bien fortalecida. Se busca el mejor material, se busca la mejor calidad de material que se le va a poner para cada piso, para que resista y que lo que esté arriba no se desplome y lo que esté abajo resista todo el peso de lo que tendrá arriba. Entonces, sé que por lógica lo entiendes. Pues lo mismo sucede con los planes de estos señores de Nuevo Orden Mundial. Están, ¿de cuándo para acá? Bill y Melinda Gates, especialmente Bill Gates, ¿de cuándo para acá él se volvió el hombre más, ¿cómo te diré? ¿De cuándo para acá él se volvió médico? Si él fue el que inventó el Microsoft. ¿De dónde surgió que él ya tiene vacunas patentadas? ¿Sabes cómo? Fácil. Haciendo a los gobiernos que las vacunas que ellos descubran, él les da su dinero y si no lo quieren usar su dinero, se lo da a otro que le haga competencia para que de esa manera no rechacen la oferta del dinero. Él pone el dinero, pero se hace dueño de la patente. ¿Por qué? Porque para hacer algo se necesita dinero. Y con dinero, disculpa la expresión, con dinero baila el perro. Y sin dinero, pues bailas como perro. Discúlpame la expresión, pero es la verdad. Es lo que están tratando ellos. Están haciendo sus mejores planes para... El primer golpe fue la pandemia. Pon atención a lo que te estoy diciendo. El primer golpe fue la pandemia. Te montaron una máscara y no te la puedes quitar, no puedes comprar nada sin la máscara. Ya se nos ha estado avisando en diferentes maneras. Se nos avisó que las pastillas de ciertos medicamentos no era apropiado para el COVID-19 porque empeoraba la situación. Pura mentira. El ibuprofen dijeron que no funcionaba. Ese funcionó, te lo digo porque lo usé. Dijeron que ciertos cuidados que no eran buenos y la cosa es que todas las versiones que nos dieron se estaban encontrando mal. Italia descubrió que los cuerpos que habían encontrado ellos y que les hicieron la autopsia los cuerpos de su propio país, les hicieron la autopsia a sus difuntos y descubrieron que dentro de ellos se habían encontrado trombocitos, o sea, trombosis les dio trombosis. La trombosis es como piedras, como coágulos de la sangre que no permitió que entrara el oxígeno. Y entonces, por eso es que China estaba quemando los cuerpos de las personas para que no les hicieran la autopsia, porque con la autopsia se descubre de qué murieron y cómo murieron. Y entonces, por eso es que hoy en día, gracias a Dios, muchas personas lograron salvar sus vidas por los medios de los antibióticos que ya existían, que Dios había permitido que ya hubiera. Ahora, dirás tú, bueno, hermano, ¿usted está predicando o está informándonos? Las dos cosas. Las dos cosas, porque la palabra de Dios es justicia, es verdad y es misericordia. La palabra de Dios es todo en un solo Dios. Y entonces, ¿por qué te digo todo esto? Porque esta palabra el Señor me la regaló y te la quiero compartir. Estos planes tenían en aquel tiempo aquellos pueblos. Querían construir su torre de Babel para formar su mundo. Pues lo que estamos viviendo se parece a la torre de Babel.
Están formando sus planes para formar su propio mundo, porque los millonarios no creen en Dios. Porque los millonarios nos están lavando el cerebro, nos están inventando tecnología, nos están inventando tantas cosas, pero no con la finalidad de ayudarnos, sino con la finalidad de acabarnos, de aniquilarnos, de disminuirnos. Y cuando digo disminuirnos se refiere a la humanidad. Porque desafortunadamente, hoy en día, ya las organizaciones más importantes ya no son de confianza. La OMS no es de confianza. La ONU ya no es de confianza. La UNESCO ya no es de confianza. Las escuelas ya no son de confianza. Ya no son de confianza. La iglesia, discúlpame que lo diga, tampoco ya no es de confianza. Ya no es de confianza. Porque desafortunadamente tanto la iglesia como el mundo están envueltos y enfrascados en las garras del enemigo. El nuevo orden mundial formando su torre de Babel. Y el clero, la iglesia, permitiendo, sentando, acabando con los sacerdotes que realmente son apóstoles y siervos de Cristo. ¿Dónde está el padre Teo? ¿Qué pasó con padre Teo? Fue reducido al estado de laical. Él se despidió. ¿Qué pasó con el padre Carlos Cancelado? ¿Qué pasó con el padre Bernardo Moncada? ¿Qué pasó con el padre Guadalupe Santos? ¿Qué pasó con el padre Carlos Yepes? ¿Qué pasa con el padre Luis Toro? A todos los sacerdotes que hablan de verdades, a todos los sacerdotes que hablan con palabras, con el verdadero evangelio de Cristo, que anuncian y denuncian. ¿Qué pasó con todos ellos? ¿Qué pasó con los padres Alberto Lineros? ¿Qué pasó con el padre Alberto Cutié? Sacerdotes que en un tiempo fueron de gran bendición, pero como no hicieron lo que la iglesia les pedía, se cansaron. Se cansaron. Hoy en día, hace mucho tiempo, hace como 3 meses atrás aproximadamente, yo les predicaba la palabra de Dios sobre la Eucaristía. Y les decía el tema, la iglesia vive de Eucaristía y muere de carestía. Búscalo el video, tú lo vas a mirar. Vive de Eucaristía y muere de carestía. ¿Y qué significa muere de carestía? Carestía significa que no tiene, carece, que no tiene, que no la recibe. Eso es lo que estaba explicando. ¿Y qué pasa? Los templos siguen cerrados, las iglesias limitadas. ¿Por qué? Por la burocracia que está dentro de la iglesia. Por un lado vemos los planes del nuevo orden mundial. Por otro lado vemos la cobardía de la iglesia. Vemos la cobardía de la iglesia. Vemos que ya no tenemos sacerdotes santos. Y los pocos que están hablando con la verdad, con el verdadero evangelio, los están callando. Los están callando. Sacerdotes que me llevaban el ministerio de liberación, los están apagando. Vuelvo a mencionar, padre Guadalupe Santos, padre Carlos Cancelado, padre Carlos Yepes, al padre Chucho también. Todavía está vivo, todavía el padre Chucho. Todavía está predicando. Que también él es exorcista. El padre, ¿cómo se llama? El padre Teo. El padre Mauricio Cuesta. Cada uno sabe lo que está viviendo, lo que ha vivido dentro de la iglesia. ¿A dónde nos movemos? ¿A dónde nos movemos? Acabo de saber, acabo de escuchar que también al padre Michel Rodríguez ya también lo están haciendo a un lado. Ya también. Porque esos no son los propósitos de la Torre de Babel dentro de la iglesia. O sea, tenemos torres de Babel por todos lados.
Por un lado, el nuevo orden mundial. Por otro lado, la iglesia. La iglesia nos abandona como ovejas. ¿Dónde están nuestros pastores que dan la vida por sus ovejas? ¿Dónde está el sacerdote que cuida el pueblo y el rebaño que Dios le ha confiado? Los templos cerrados. Jesús dice en su palabra bien claramente: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. ¿Cómo vamos a tener vida eterna si queremos ver la misa por la televisión? Ahí no dice el que vea mi cuerpo y vea mi sangre tendrá vida eterna. No dice. Dice el que lo coma, y la tele no se come. El teléfono no se come. No es virtual la Eucaristía. Hace tiempo atrás también yo decía, cuando se empezaron a hablar los mensajes del padre Michel Rodríguez, yo hice una enseñanza que decía: estén preparados. Y en esa enseñanza yo mencioné a dos predicadores que decían que el padre Michel Rodríguez, que los mensajes del padre Michel Rodríguez eran falsos. Uno de ellos se llama, creo, un tal Huerta, predicador peloncito de California. El otro era mi hermano Rafael Díaz. Sí, él era mi hermano Rafael Díaz. No digo era, no que era mi hermano, sino era él el que lo dijo. Él dijo que las revelaciones privadas no eran creídas por la iglesia. Y es verdad. Yo lo dije también, es verdad. Pero él decía que eso era algo falso. Porque le faltaba información. Porque le faltaba conocer. Y a los pocos días de que yo hice esta enseñanza, no me recuerdo bien si a los pocos días o no, se había retractado ya. Cada uno hizo un video. Y Rafael Díaz puso allí, creo que todavía está, sobre el padre Michel Rodríguez. Dice: mi opinión sobre las profecías del padre Michel Rodríguez. O sea, Rafael Díaz tampoco estaba tan seguro. Y el otro tal Huerta ya decía. La primera vez que dijeron, el peloncito otro, el Huerta, dijo: posible manipulación. Profecías, posible manipulación. Su segundo video dijo: creo que lo del aviso es verdad. Lo mismo sucedió con Rafael Díaz. Dijo que eso era mentira, que las revelaciones privadas no eran aceptadas por la iglesia. Lo afirmaba con una certeza, con una manera tan tajante, claro que sí. La segunda vez dijo: mi opinión. Ya le bajó. Y hace un par de días atrás acaba de sacar un video más donde dice que la iglesia será purificada. Ahora sí ya está creyendo. Yo no soy ninguno de ellos, ni tengo el montón de seguidores que él tiene, y no los pretendo tener. Pero sí tengo una certeza bien claro, que el Señor no se manifiesta o no se revela de la manera que quieren todo mundo. Porque Dios usa a las personas sencillas. Porque Dios no mira la apariencia, sino ve el corazón del ser humano. Y a veces los predicadores se vuelven tan llenos de soberbia por tener tanta teología en la cabeza, que eso se llama vanagloria. Y creemos que todo lo sabemos porque predicamos la palabra de Dios. Pero déjame decirte que bendigo a Dios porque mi hermano se retractó y ahora está predicando lo que Dios está pidiendo. Negaba lo de Garabandal y ahora está diciendo: Garabandal tiene que aprobarse. Tú lo puedes encontrar. Y está hablando fuertemente. Y está diciendo verdades de la iglesia. No son mentiras. Está diciendo verdades. Y yo esto mismo lo platicaba con mi esposa. Yo decía: ¿por qué Garabandal no lo aprobaron? ¿Por qué Garabandal no lo aprobó la iglesia? Por una simple sencilla razón. Porque en la información que yo había escuchado hace más de 2 años,
cuando nos trajeron la película de Garabandal aquí en Chicago. Yo fui a ver la película, me puse a ver los videos que estaban en el internet antes, hace 2 años. Y me di cuenta por qué Garabandal no ha sido aprobada. ¿Por qué? Porque el mensaje que la Virgen daba era que en la iglesia, sacerdotes, diáconos, obispos y cardenales están yendo por los caminos a la perdición y están llevándose mucha gente. Y ahora mi hermano Rafael ya lo está diciendo. Bendito Dios, gloria a Dios, porque se informó, porque no solamente opinó. ¿Y quién fue el que permitió que esto no se cerrara, este caso no se cerrara? Benedicto XVI. Te hago un resumen pequeño sobre todo lo que estamos hablando. ¿Qué pasó? ¿Por qué te imaginas tú, mi hermano, que Benedicto XVI dejó el pontificado? ¿Por qué te imaginas? Por una simple, sencilla razón. Porque dentro de la Iglesia Católica, Satanás está dirigiendo algunas cosas. Y dije algunas cosas, no todas las cosas. Escúchame bien. Algunas cosas. ¿Por qué crees que dejó? ¿Tú crees que dejó el pontificado nada más porque sí? No. Esto es cosa que yo estoy entendiendo. No me lo ha predicado nadie. Benedicto XVI dejó la iglesia. No porque la iglesia no porque no pudiera tomar el cargo, sino por ver toda la burocracia que hay dentro de la iglesia. ¿Por qué vamos a la iglesia y los sacerdotes nos dan la Eucaristía en la mano? Si no es correcto tomarle la mano, porque no, si no lo queremos, debemos recibir en la boca. Tomamos las manos, tomamos las llaves, tomamos el reloj, tomamos las cosas. Cuando yo me recibo la Eucaristía, me la pongo en la boca me sabe, me sabe al desinfectante que me están dando. ¿Por qué? Porque esto no es parte de la enseñanza, de la catequesis. Jesús no contamina. Y cuando el sacerdote nos da la Eucaristía, es Jesús mismo entregándonos su cuerpo, su sangre, alma y divinidad. Porque el sacerdote se vuelve otro Cristo. Cuando nos confesamos, el sacerdote es otro Cristo. Entonces no comprendo dónde está el sacerdocio ministerial que Dios le ha dado a los sacerdotes. ¿Dónde está ese mi sacerdocio ministerial? Hay desacuerdos en la iglesia. Yo me recuerdo bien claro que el Papa Francisco, cuando entró en el pontificado, quiero leerte, lo leí una vez a algunos hermanitos diáconos y no les gustó. Quiero leerte no es una encíclica, pero sí es una carta dirigida a la curia romana y se llama Las 15 enfermedades de la curia romana. Según el Papa Francisco, y fue el 22 de diciembre del año 2014. El Papa Francisco entró en el año 2013 y en el 2014, en diciembre 22, nos estaba dando esta carta a la curia romana. Y cuando digo a la curia romana se refiere a los sacerdotes, a los obispos, a los cardenales. Les dijo lo siguiente, quiero compartirla contigo para que tú veas lo que el mismo Papa cuando entró dispuesto, haciendo las cosas que Dios le estaba pidiendo. El Papa Francisco tuvo este lunes su encuentro anual con la Curia Vaticana para intercambiar las felicitaciones de Navidad, y en su discurso advirtió que si bien es hermoso pensar en la curia romana como un pequeño modelo de la iglesia, esta también está expuesta a enfermedades que debilitan el servicio a Cristo. La curia romana, la iglesia, está expuesta a enfrentar enfermedades que debilitan el servicio a Cristo. En la sala clementina, Francisco dijo a los miembros de los dicasterios, tribunales, consejos, oficinas y comisiones, que es hermoso pensar en la curia romana como un pequeño modelo de la iglesia, es decir, como un cuerpo que intenta
día tras día ser más vivo, más sano y armonioso y más unido entre sí y con Cristo. Sigue diciendo, la curia está siempre llamada a mejorar y crecer en comunión y santidad. La curia está siempre llamada a crecer en comunión y a mejorar, a crecer en comunión y en santidad. ¿Dónde están los santos del siglo XXI? ¿Dónde están los santos del siglo XX? Muy pocos. Muy pocos. Dice, la curia está siempre llamada a mejorar y crecer en comunión de santidad y sabiduría. Escuchen esto. Y sabiduría para realizar plenamente su misión. Y sin embargo, está como cada cuerpo. Está expuesta a las enfermedades. O sea, la curia romana, o sea, los sacerdotes también están expuestos a enfermedades. ¿Cuáles son esas enfermedades? Dice, me gustaría mencionar algunas de las más frecuentes en nuestras vidas de curia. Son enfermedades, escucha bien esto, enfermedades y tentaciones que debilitan nuestro servicio al Señor. Enfermedades y tentaciones que debilitan nuestro servicio al Señor. Lo dijo el Papa, lo estaba hablando el Papa. Dijo el Papa que invito al examen de conciencia para prepararse la Navidad y luego enumeró las 15 enfermedades. ¿Cuáles son esas 15 enfermedades? Número 1, la enfermedad de sentirse inmortal. En la curia hay gente que se siente inmortal. En el mundo también. Porque Bill Gates, Jorge Soros y los demás millonarios, los que están tratando este nuevo orden mundial, son personas ya mayores, avanzadas en edad, que son los más viejos, los más ambiciosos y los más poderosos en cuanto a dinero. ¿Dónde está Carlos Slim que mande dinero para México, para que ayude al pueblo de México? ¿Dónde está ese millonario que tiene tanto dinero? Escondido, esperando el momento. ¿Para qué? Para ser parte de ese plan maquiavélico desde la Torre de Babel 2020. Es lo que están, ahí están todos ellos. Y dice, número 1, la enfermedad de sentirse inmortal, es decir, inmune o incluso indispensable. Mucha gente se siente inmune e indispensable, dejando de lado los controles necesarios y normales. Una curia que no se autocritica, que no se actualiza, que no intenta mejorarse en un cuerpo enfermo, es la enfermedad del rico insensato que pensaba vivir eternamente. Tanto a la curia como al nuevo orden mundial. Ellos piensan que son eternos. Está para los dos lados. Para ellos y para los dos lados. ¿Por qué? El Papa le habla a la curia, pero eso también encaja al nuevo orden mundial y encaja para nosotros, porque no somos ni eternos ni somos necesarios. Y también nos equivocamos. Por eso digo, el hermano Rafael Díaz y mi hermano Huerta y un servidor, nos podemos equivocar y podemos fallar. Podemos fallar, ¿por qué? Porque somos seres humanos y es importante que siempre postremos de rodillas nuestro corazón para que Jesús sea el que venga a ayudarnos. Entonces sigue diciendo, es la enfermedad del rico insensato que pensaba vivir eternamente y también de aquellos que se convierten en amos y se sienten superiores a todos y no al servicio de todos. Hay muchos sacerdotes que se sienten superiores a todos y no se ponen al servicio de todos. Yo mismo he tenido experiencias con sacerdotes y diáconos que desafortunadamente, o que bendito Dios, que mi fe y mi confianza no está puesta en ellos, sino está puesta en Cristo Jesús. Está puesta en Cristo Jesús. Algo que te puedo decir así de un diácono, no digo su nombre. En una ocasión le dije que por qué no en el grupo de jóvenes que yo había entrado, le dije, ¿por qué no formamos aquí un grupo de renovación carismática? Y me dice, él me dice, no, la renovación carismática es solamente para la gente que tiene problemas. Y yo dije, wow, pues que no tendrá problemas. Llegué a mi casa, me puse a orar, me puse a llorar y le dije, Señor, este es tu siervo, Señor. Mira lo que me dijo. Yo estaba más joven. Y el Señor en su palabra me dice, escúchalos, pero no los imites. Me estremecí. Porque el Señor quiere que tu ejemplo sea Cristo.
Tu ejemplo a seguir es Cristo. No es José Luis Miranda, no es Rafael Díaz, no es el hermano Huerta, no es ningún sacerdote, no es ningún diácono, ni siquiera el Papa. Es Cristo mismo. Y aunque el mismo clero está callando a los sacerdotes que realmente están evangelizando con amor y con autoridad y con el amor de misericordioso de Cristo Jesús para la salvación de las almas, aunque los estén sentando a ellos, a Cristo no lo podrán callar. Aunque callen los sacerdotes, aunque callen a los diáconos, aunque callen a los predicadores, a Cristo no lo podrán callar, porque Cristo se vale de una y mil maneras de hablarnos. Esto nos debe de quedar claro. Esa torre de Babel que se está forjando en la iglesia y en el mundo no tiene cabida para Dios. Por eso Garabandal dice, la copa está rebosando. Ojalá fuera de gracia. Es de pecado que sucedió. ¿Y cómo le iba a convenir a la iglesia denunciar lo que sucedió? Y me da gusto que mi hermano Rafael Díaz haya estudiado más a fondo. Él que todavía está más joven, que todavía tiene más conocimiento, porque estando soltero tienes más libertad de trabajar para el Señor. Como casado ya no, porque tienes otras ocupaciones. No digo que no se pueda, pero la libertad que él tenía estudiando la teología, la apologética, la que Dios le regaló hasta hoy en día, es bendición para su vida, y que ahora aunque está casado, pero la puede llevar adelante, porque lo que bien se aprende jamás se olvida, y Dios es misericordioso. En el caso mío, yo no puedo estar predicando todos los días o haciendo enseñanzas todos los días, o poniéndome a estudiar todos los días la palabra de Dios, o ponerme a leer todos los días los libros de teología. ¿Por qué? Porque tengo trabajo, porque tengo que trabajar para sostener a mi familia, porque tengo hijos que atender, porque tengo una esposa también a la cual debo de amar, de cuidar, de ayudar, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo un diácono, una persona que vive tiempo completo, a uno que está trabajando afuera y también trabajando en su casa. Pero no es imposible, porque dentro de todo lo que hay, todo es regalo de Dios. Por eso es que digo, hermano Rafael Díaz, te felicito, mi hermano, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga porque has tomado en serio el mensaje de Dios y has hablado con verdades duras, fuertes, pero desafortunadamente, tristemente, realidad. Entonces, la segunda enfermedad que el Papa Francisco decía, la enfermedad del martalismo. ¿No le parece algo conocido? Martalismo significa a los que se la pasan a los que se la pasan en las actividades, de actividad en actividad. Dice, en referencia a Marta, de la excesiva operosidad, es decir, de aquellos que están inmersos en el trabajo, dejando de lado inevitablemente la mejor parte de sentarse a los pies de Jesús. ¿Cuántos sacerdotes se encargan más de estar cuidando el templo que de cuidar las almas? Hoy en día lo podemos ver, cuidan más su salud, de no enfermarse, de no contaminarse, que de cuidar las almas, de ir a evangelizar. Tuve la bendición de visitar una hermana en Cristo que aprecio mucho, y este fin de semana, y esta hermana me compartía que un día le hablaron de una familia que se les había matado un familiar, un hijo, y esa familia pues necesitaban que le hicieran el novenario de difuntos. Nadie en la comunidad de ella se quería atrever a ayudar. Nadie quería hacerlo. Nadie, ni siquiera el sacerdote. Y le dijo a ella, vea tú. Ella le dijo a su hermano en Cristo, hermano, mire, me acompaña. Dice, no, es que no podemos hacer nada porque no tenemos permiso. Pues le dije, hermano, pero pues ¿cómo vamos a dejar a esta familia? Necesitan ayuda de tener compasión de esta familia, que necesitan que se rece el novenario por la alma del eterno descanso de su hijo. Porque el rosario, las oraciones que hacemos es lo que más le van a ayudar a todos nuestros seres queridos que se van de esta vida. Total, que le dijeron que no. Pues ella dijo, en el nombre de Dios me voy a ir. Y fue. Dice la hermana que cuando llegó había casi 80, 90 personas esperando para rezar el Santo Rosario. Entonces, imagínate, si esta hermana hubiera dicho que no, estas personas, en lugar de escuchar palabra de Dios, ¿qué hubieran escuchado? Nada. ¿Por qué? Porque no hay quien les predique. Por eso la palabra de Dios también dice, mi pueblo carece por falta de conocimiento. Y no es por falta de conocimiento, sino porque no hay quien quiera hablar de parte de Dios. Porque no hay quien quiera ir a representar a Dios.
Porque la gente se está cuidando de enfermarse, pero no están cuidando el alma. Y esta hermanita fue a hacer las cosas del Señor. A los 4 o 5 días se le unieron otros hermanos y los hermanos se sintieron avergonzados por no haber apoyado a esta hermana desde el principio, pero dijeron: hermana, gracias porque nos hizo partícipe de esta gran bendición. Cuando me compartió la historia de esta hermana, me recordó un santo. Hay un santo que dice, que se llama San Martín de Porres, y él decía, cuando él metía enfermos a su celda, él tenía prohibido meter enfermos a su casa, a la casa donde él vivía. Y él llegó a meter a los enfermos, a los niños huérfanos, a los ancianitos, los metía ahí con él, los alimentaba. Y le decían, cuando un día metió un enfermo a su habitación, le dijo el otro hermano, no puede meter a nadie en su habitación. Acuérdese que está prohibido. Y dice el hermano Fray Martín de Porres, Fray Martín decía, le dicen Fray Escoba también, dice, ante la caridad no hay precepto. Así es, mi hermano. Por eso es que es necesario que tú entiendas que Dios es primero. Y lo que Dios te ha enseñado, hacerlo, haz el bien sin ver a quién, porque Dios es primero. Lo que Dios te dice es lo que tienes que hacer. Dice la segunda enfermedad, ¿verdad? El martalismo, en referencia a Marta, dice la excesiva operosidad, es decir, de aquellos que están inmersos en el trabajo, dejando de lado inevitablemente la mejor parte. Es decir, sentarse a los pies de Jesús. ¿Para qué sentarse a los pies de Jesús? Para preguntarle: Señor, lo que estoy haciendo está bien, ¿estás de acuerdo? ¿O que estoy haciendo las cosas mal? De esa misma manera es que podemos mantenernos delante de Dios de pie. Podemos sostenernos, porque si solamente hacemos lo que pensamos que estamos bien y no le preguntamos al Señor, ¿cómo vas a poder saber lo que haces y que está bien si no le preguntas a Dios? Si a lo mejor tú haces lo que tú quieres y no lo que Dios quiere. Y eso mismo pasa en el clero y lógico pasa en el mundo. Porque en el mundo no les importa acabar con quien acaben, porque al final de cuentas es primero yo, luego yo, después yo y si sobra yo. Es lo que están haciendo ellos. Y déjame decirte que estos medios de comunicación que hoy tenemos, a lo mejor un día no los vamos a tener nunca más. Y el que tiene palabra de Dios en su casa, la Biblia, va a ser la única manera de escuchar a Dios, porque bendito Dios, no va a ser necesario tecnología. Porque si las profecías del Padre Michel llegan a cumplirse, primero Dios, no tendremos más tecnología. No volveremos a vernos. Cada uno en su casa, cada uno en su mundo, cada uno en su país, cada uno en su familia. Estará y será responsable de, con la gracia de Dios, guiar y administrar la fe a su familia y a los que le rodean alrededor. Y como dijo el hermano Rafael, a lo mejor nosotros mismos seremos los que un día seremos pastores de hermanos que ni siquiera conozcan de su fe, porque pareciera que la iglesia se está cruzando de brazos. Pocos los sacerdotes que están haciendo la obra de Dios y los están callando. Qué tristeza, qué tristeza. Y por eso pues tantas cosas que se ven, pues lógico, ya la gente no cree en la iglesia, ya no creen en la iglesia. El otro día platicaba con mi madre al respecto de que el anticristo está en la iglesia. Y dice: mamá, hijo, no los juzgues. Digo, no los estoy juzgando, mamá. No los juzgo, por el contrario. Oro por ellos, ruego por ellos. Pero aquí en Chicago sucedió que un sacerdote estaba predicando en un evento y después lo encontraron cometiendo homosexualismo en Florida. El párroco que lo recibió en su comunidad y este sacerdote que venía de Colombia. Tú y yo, ¿cómo sabemos? Le dije: mamá, eso sucede en vocaciones falsas. ¿Cómo sabemos que estos no son discípulos de Satanás? Que se filtraron, discípulos de Satanás, se filtraron siendo homosexuales, se metieron a la iglesia, hicieron su formación de sacerdocio y cuando ya estaban bien formados, después, ¿qué sucedió? Cometieron su acto y después, ¿a quién dijeron? ¿A quién atacan? ¿A los sacerdotes? No. No dicen a los sacerdotes, dicen a la iglesia. O sea, atacan a la madre. O sea, los hijos hicieron las cosas mal y dicen que es la madre, o sea, que es la iglesia católica. No, señor. No, señor. Y eso es lo que tiene que quedar bien claro, que en la iglesia católica se han filtrado pseudo vocaciones. Se lo dije a mi esposa, se lo dije a mi madre antes de escuchar esta predicación del hermano Rafael Díaz. Se lo he dicho muchas veces, se lo he platicado a mi familia. Yo le evangelizo, yo les predico, yo les explico lo que está sucediendo para que no pongan sus ojos en el clero, sino en Cristo Jesús. Porque nuestra confianza debe estar puesta en Cristo Jesús, no en mí que les explico la Escritura, no en mi familia, sino en Cristo Jesús.
A Él, solamente a Él seguiremos y obedeceremos. Porque yo puedo fallarles, pero Cristo no nos falla. Y entonces sigue diciendo que el tiempo dice la enfermedad del martirismo. Dice que se ponen a descansar. Dice, por eso Jesús invitó a los discípulos a descansar, porque descuidar el necesario reposo conduce al estrés y la agitación. El tiempo del reposo para aquellos que han completado su misión es necesario. Es decir, estar a los pies de Jesús. Es importante la oración. Si tú como servidor no estás orando, ¿cómo quieres dar fruto? Si tú solamente estás orando cuando se te invita a servir o a predicar, pues eso es un falso cristianismo. Eso no hace bien. O sea, tu relación con Cristo no se debe de perder. Tengas o no tengas pandemia, tengas o no tengas hijos, soltero, casado, viudo, divorciado, no tienes por qué perder tu oración con Cristo, tu tiempo con Jesús y tampoco el clero. Y entonces por eso dice que Jesús los invitó al reposo, o sea, a descansar a los pies de Él. Dice, porque el estrés y la agitación, dice, el tiempo del reposo para aquellos que han completado su misión es necesario, es debido y debe tomarse en serio. Pasar un tiempo de calidad con la familia y respetar las vacaciones como un tiempo para recargarse espiritual y físicamente. Hay que aprender lo que enseña el Eclesiastés, que hay un tiempo para todo. O sea, ¿cuántos sacerdotes se la pasan atendiendo los quehaceres de la iglesia? Atendiendo aquí y allá. Yo conocí un sacerdote que parecía que era el mil usos. Parecía que era el handyman de la parroquia. Pintaba, parchaba, limpiaba, lavaba. O sea, hacía de todo. Y qué bien. Pero no del todo bien porque descuidaba los sacramentos. De confesiones una hora a la semana. Y de handyman toda la semana. Yo lo vi, no me lo contaron. Un día también tuve la experiencia de un sacerdote que bueno, mejor seguimos. Número 3. La tercera enfermedad de la curia. La enfermedad del endurecimiento mental y espiritual. ¿Cómo se llama? La enfermedad del endurecimiento mental y espiritual. Le sucede a los sacerdotes y también a los laicos, a los que cantan, a los que predicamos. Nos puede pasar lo mismo a todos. Esa enfermedad no solamente es para ellos, también para nosotros. Y los he visto, hay muchos que conozco. Es la de los que a lo largo del camino pierden la serenidad interior, la vivacidad, la audacia, el entusiasmo y se esconden bajo los papeles convirtiéndose en máquinas de trabajo y no en hombres de Dios. ¿Estás entendiendo? Hay personas que pierden lo espiritual, que ya lo hacen porque lo saben hacer, predican porque saben predicar, pero no porque realmente estén haciendo la voluntad de Dios. Cantan porque saben cantar, pero no porque estén realmente haciendo la voluntad de Dios. Dice, es peligroso perder la sensibilidad humana necesaria para hacernos llorar con los que lloran y se regocijan con los que gozan. Es la enfermedad de los que pierden los sentimientos de Jesús. Muchas de las veces, la misma iglesia, lo que les acabo de decir, la iglesia se preocupa más por las cosas del trabajo de la iglesia que por las almas. ¿Cómo pasó esto? Tengo un testimonio, una experiencia me pasó con un sacerdote. Este sacerdote que se la pasaba de mil usos. En una ocasión, el grupo de jóvenes no llegó a tiempo para ayudar en la colecta. Y cuando yo estaba a punto de salir de la sacristía para ayudar en lo que se necesitaba en la parte de atrás, le dije, padre, los jóvenes les toca recoger la colecta, pero no han llegado. ¿Lo sugieres? Dice, córrelos. Yo me quedé así como, ¿cómo que córrelos? Yo me quedé así como, pues, ¿por qué voy a correrlos? Si de por sí la gente no va a la iglesia, y corriéndolos, yo no me lo escuché, no le dije nada. Los jóvenes llegaron tarde, los puse a trabajar. Yo no los corrí. ¿Por qué los voy a correr? ¿Esa es la actitud de un pastor? No. Esa no es la actitud de un pastor. Muchas veces me dieron ganas de hablar con él cara a cara, decirle lo que estaba haciendo mal, pero por respeto o por no sé por qué me tapé la boca, no dije nada, pero realmente, no sé si por cobardía no le dije nada, pero había veces en que mi cabeza hablaba sola.
Tenía que decirle esas cosas, tenía que decirle que no estaba bien que lo que estaba haciendo. Se le pasaba hablando mucho de fútbol, que su América, que las Chivas, que el Guadalajara, que el mejor equipo, que la Tierra Santa, que el Guadalajara, que sabe qué, no sé cuánto. O sea, puras barbaridades que no vienen al caso. No vienen al caso. Y de pilón le gustaba fumar. No estoy juzgando, hermano, no estoy juzgando. Estoy diciendo que los sacerdotes de hoy en día no les importa la santidad. Como ese hermano Rafael Díaz, no están buscando la salvación de las almas. Están buscando su propio interés. Y el Papa Francisco lo dijo en el 22 de marzo del 22 de diciembre del 2014. O sea, él estaba hablando con la curia, le estaba diciendo al clero. ¿Por qué? Porque ya tenía un año y se dio cuenta cómo estaba funcionando todo adentro de la curia romana. Por eso les dijo esto. Y entonces, dice, la cuarta enfermedad es la de la planificación excesiva y el funcionalismo. Es cuando el apóstol planifica todo minuciosamente y cree que haciendo así las cosas efectivamente progresan, convirtiéndose en un contador o contable. O sea, se la pasa más en la oficina. Se cae en esta enfermedad porque siempre es más fácil y cómodo quedarse en la propia posición estática e inmutable. De hecho, la iglesia se muestra fiel al Espíritu Santo en la medida en que no pretende regularlo ni domesticarlo. Es la frescura, la fantasía y la innovación. ¿Estamos claros? Otra vez, la enfermedad de la planificación excesiva y el funcionalismo. O sea, muchas de las veces los sacerdotes, el clero, piensa que las cosas van a mejorar de la manera que ellos lo idealizan. Pero otra vez, no se ponen a preguntarle al dueño de la viña. Yo conozco sacerdotes que en sus parroquias tienen personas en las oficinas que son tan mal habladas, tan groseras, tan irrespetuosas, tan faltas de catequesis. En una ocasión yo tuve que poner en su lugar a una jovencita porque me hablaba, cuando contestaba el teléfono, hablaba mal, y un día le dije, mire mija, usted es una hija de Dios y como hija de Dios debe de comportarse. Usted en esta oficina es la secretaria de Dios. Y como secretaria debe de hablar con respeto, con amor. Si alguien pregunta por algún sacramento, usted debe darle la información apropiada con toda la paciencia, la humildad y el amor de Dios. Porque esas personas que buscan un sacramento están buscando a Dios, no la están buscando a usted ni al Padre. Por tanto, ellos vienen a buscar a Cristo a través del sacramento que están necesitando. Sea más amorosa, más comprensiva. ¿Crees que le gustó? Claro que no le gustó lo que le estaba diciendo. ¿Le dije una mentira? No, era una verdad. Era una verdad. Y desafortunadamente, como era una jovencita muy rebelde y el padre no le dice nada, al poco tiempo, no sé, salió embarazada ella, no del padre, pero de alguien más. Yo no sé de quién será el papá. Y no estoy juzgando. Cuando yo digo esto, no estoy juzgando. Estoy diciéndote lo que el Señor me puso que compartiera contigo. La torre de Babel o la ciudad de Jerusalén. Babel o Jerusalén. ¿Qué es lo que tú buscas? ¿Qué es lo que tú quieres? Y sigue diciendo la enfermedad número 5. La enfermedad de la mala coordinación. Sucede cuando los miembros pierden la comunión entre sí y el cuerpo pierde la funcionalidad. Otra vez, la enfermedad de la mala coordinación. Sucede cuando los miembros pierden la comunión entre sí y el cuerpo pierde la funcionalidad armoniosa y la templanza, convirtiéndose en una orquesta que hace ruido porque sus miembros no cooperan y no viven el espíritu de comunión y equipo. Eso también lo viví. También lo sé, lo viví en la parroquia. Era coordinador del grupo de lectores. Y la que estaba ayudando al padre era la Mil Usos. Una señora grosera, irrespetuosa, arrogante, que trataba de decir las cosas que teníamos que hacer con una altanería. El padre no le decía nada. O sea, de esto me tocó vivir también a mí. Y esa parroquia, se fueron diáconos, se fue pueblo de la comunidad. Se fueron servidores. ¿Por qué? Porque no estaban haciendo las cosas. Cuando yo le leí esta carta a unos hermanos diáconos,
No les gustó, no les gustó. Y créemelo, antes de que yo conociera esta carta que el Papa le hizo a la curia, mucho antes de que esto sucediera, cuando estaba Benedicto XVI, que yo comencé a predicar en aquellos años, yo siempre decía lo siguiente, que aunque el sacerdote vista sotana, la sotana no lo lleva al cielo, no lo lleva al cielo, sino sus actos, sus hechos. Y yo decía, yo estoy mal, estoy atacando la iglesia, estoy juzgando a los sacerdotes, yo no lo estoy juzgando. Eso es lo que me da en mi cabeza. Y yo digo, pues ¿por qué yo pienso estas cosas tan mal? Eso está mal, Señor, perdóname. Hasta que un día se lo escuché a un sacerdote, que él mismo lo dijo, dije, gloria a Dios, porque ya hasta ya, esto, dice la palabra de Dios, que cuando venga la verdad los hará libres. Cuando esta palabra llegó a mis oídos, dije, gloria a Dios, no era cosa mía, era cosa de Dios. Pero sí me preocupaba porque estaba pensando lo que no debía. Y se los dije ahí, y les dije que aunque sean diáconos, si no se comportan como diáconos a la altura de Cristo, no entrarán al reino de los cielos. Yo aunque predique la palabra de Dios, si no me comporto como hijo y siervo de Dios, no voy a entrar al reino de los cielos. Es lo mismo para ellos y para mí. Es lo mismo para ti que me escuchas. Es lo mismo para el mundo entero. Es lo mismo. Y sigue diciendo, también la enfermedad del Alzheimer espiritual. Número 6, la enfermedad del Alzheimer espiritual, es decir, la de olvidar la historia de la salvación, la historia personal con el Señor, el primer amor. O sea, hay muchas personas que, cuando dice, esto se refiere a la curia, pero también aplica a nosotros. Hay personas que se olvidan de lo que Dios ha hecho por nosotros. Se olvidan de la historia de la salvación. Se olvidan de cómo el Antiguo Testamento nos habla de la historia de Moisés, un gran siervo de Dios, de Elías, de Eliseo, de Abraham, de Isaac, o sea, de los hijos de Jacob. Se olvida de la historia de la salvación, de cómo Dios ha actuado a lo largo de la historia de la salvación. Se olvida de su hijo, se olvida de su propio hijo, que es Jesús mismo. Mucha gente se olvida del milagro que Dios hizo en su vida. Hay personas servidores a la iglesia que entran sirviendo a Dios con un fervor tremendo. Y después de unos años se apagan. Se apagan, se olvidan. Conocí una persona que que el doctor le había diagnosticado el síndrome de Down a su hija. Y le dijeron que la abortara. Y aquel día que llegué a la casa de ella le dije yo, eso es lo que dijo el doctor, pero ¿qué dijo Dios? Cuando nació su hija, nació totalmente sanita. Sanita. Los primeros 3, 4 años, esta hermana bien emocionada, bien contenta, sirviendo con un fervor en el catecismo, haciendo algo para Dios bien hermoso, una creatividad que tenía para el catecismo hermosa. 4 años, se apagó la mecha, se acabó el entusiasmo, se acabó el amor por Cristo, se le olvidó el primer amor, el Alzheimer espiritual. Y así le pasa a muchos sacerdotes, a muchos diáconos, a muchos laicos. Nos pasa lo mismo, se nos puede olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros y nos volvemos otra vez mundanos. Otra vez regresamos a comer la vomitada que habíamos echado otra vez para afuera. Porque dejamos a Dios, porque creemos que no debemos sentarnos a los pies de Cristo a escucharle. Nos creemos autosuficientes. Y por eso dice, es decir, la de olvidar la historia de la salvación, la historia personal con el Señor, el primer amor. Es una disminución progresiva de las facultades espirituales. Facultades espirituales. Lo vemos en los que han perdido el recuerdo de su encuentro con el Señor, en los que construyen muros alrededor de sí mismos y se convierten cada vez más en esclavos de las costumbres y de los ídolos que han esculpido con sus propias manos. Muchas de las veces he conocido sacerdotes que dicen que la masturbación no es mala. Que si ofende a alguien más, no es malo. Conozco sacerdotes que dicen que se visten de bodas y sombrero y se visten como yo me vestía antes cuando no conocía a Dios, y que les gusta tomar, y que si yo conozco sacerdotes que ese sacerdote se dice que el padre perrón. Así se dice él a sí mismo, el padre perrón. Puedes creerlo. O sea, como en una ocasión lo vieron en una foto con su sombrero, sus botas vaqueras, su cinto piteado, su camisa vaquera y su copa en la mano.
y abrazado de unos, como dicen por ahí, abrazado de unos compas. Al verlo a él, me estaba viendo yo a tiempo atrás. Bailero, mujeriego, mentiroso, vanidoso. Así me estaba viendo yo con él. O sea, ¿qué diferencia? ¿Dónde está? ¿Dónde está el amor de Dios? No estoy juzgando. Estoy diciendo lo que a mí me ha tocado ver. Y que desafortunadamente por eso es que tenemos una iglesia en decadencia. Y que el mismo Papa lo denunció en el siguiente año, al primer año que entró. En el segundo de su pontificado, porque él entró en el año 2008. Y terminó, perdón, en el 2013 entró. Porque Benedicto entró en el 2005 al 2013. Fueron 8 años que él estuvo. Y Papa Francisco entró en el 2013. Y en el 2014, antes de Navidad, como lo dije, 22 de diciembre, les estaba dando esta carta a la curia. Otra vez, sigue diciendo, la enfermedad, la número 7, la enfermedad de la rivalidad y la vanagloria. La enfermedad de la vanidad y la vanagloria. Imagínate. La enfermedad de la vanidad y la vanagloria dice que pasa cuando la apariencia, los colores de las ropas y las insignias de honor se convierten en el principal objetivo de la vida. Es la enfermedad que nos llevan a ser hombres y mujeres falsos y a vivir una mística falsa y un falso quietismo. Se refiere a los cardenales y a los obispos, porque ellos visten una diferente túnica. Y muchas de las veces sacerdotes tratan de agradar a los obispos o a su obispo. Tratan de ser amables con ellos para que no les quiten los privilegios que tienen. Y aunque vean cosas y cuanta cosa, prefieren no decir nada. Una vez le pregunté a un hermano en Cristo, que es predicador, le pregunté, hermano, ¿por qué dejaste el seminario? No me quiso decir. Dice, ay hermano, si supieras todo lo que vi allí. Yo le dije, pero tú fuiste por Cristo. Pero se desanimó y dejó el seminario. Predica la palabra del Señor, gracias a Dios. Pero el seminario lo desanimó. Estaba oyendo la predicación de mi hermano Rafael Díaz, donde él dice que en los años anteriores, antes del Concilio Vaticano II, llegó a haber hasta 8,000 vocaciones en Europa. Imagínate, 8,000 vocaciones en Europa. Y te hablo de que en Garabandal se dijo esto, que los sacerdotes y todo el mundo, los obispos y cardenales, están yendo por caminos de perdición y están llevándose con ellos a otras personas. No quiero mentir, pero creo que también decía que algunos también lo mismo estaba pasando y que estaban yendo al infierno muchos de ellos. O sea, es lo mismo, camino de perdición o el infierno, pues a dónde te está llevando, a donde mismo, ¿verdad? Y dice él, ¿verdad? Él investigó un poquito más, leyó un poco más, que antes del Concilio Vaticano II había, o antes de Garabandal, había hasta 8,000 vocaciones al año. Y que esas 8,000 vocaciones al año se redujeron a 1,000 vocaciones al año. Después de lo de Garabandal. ¿Puedes creerlo? Y en Fátima se predijo que Europa perdería la fe. Y actualmente Europa es uno de los peores países, de los continentes que menos fe tienen en Cristo Jesús. Es tan liberal. No solamente Estados Unidos, también Europa. La esperanza, ¿verdad? La esperanza de la fe no está en Europa, ni siquiera en Estados Unidos. Está en Latinoamérica. En Latinoamérica están surgiendo la esperanza de la semilla de la fe. Hombres y mujeres que realmente están siendo celosos por el Evangelio y hablando de Cristo con la dignidad de hijos de Dios. Y viviendo, tratando de vivir una vida agradable a los ojos de Dios. Y digo tratando porque todo el mundo tratamos de agradar a Dios. Nadie lo vivimos a la perfección. Nadie. No. Nadie. Nadie es pan de Dios en el mundo. Nadie es pan de Dios en el mundo. Tratamos de agradar a Dios, pero no somos perfectos. Entonces, por eso dice que la enfermedad de la rivalidad y la vanagloria. Me recuerdo yo que en la película de San Juan 23 estaba
el Concilio Vaticano, estaban en el cónclave, estaban buscando como la manera de cómo lograr que un papa de su bando, de los italianos o de los franceses, ganara así que para que fuera el pontífice. Y terminó ganando Roncalli, cardenal Roncalli, ¿verdad? Y estoy seguro que él cuando dio el mensaje de que abran las ventanas de la iglesia, no se refirió a tantas cosas que sucedieron en el Concilio Vaticano II. Muchas personas están de acuerdo en recibir la comunión en la mano. Yo no. Yo sé que el Concilio Vaticano II lo dijo, que era posible, sí, pero yo no, la verdad no, porque no me siento digno de hacerlo. Lo hago hoy en día porque la verdad siento que no me lo van a dar la Eucaristía. Pero realmente en mi corazón no anhelo, no deseo recibir la comunión en mi mano. No me gusta recibirla en mi mano. Y entonces, por eso dice que los colores, la apariencia de los colores, de las ropas y las insignias de honor se convierten en el principal objetivo de la vida. O sea que muchos obispos y cardenales aspiran a puestos, a cargos, para que les hagan reverencia. Lo mismo hoy en día en donde quiera que estás, a los managers, a los supervisores, a los patrones, a los presidentes, a los candidatos, les gusta que les hagan reverencia, les gusta ocupar puestos. Hay gente que se vende, que vende hasta la familia, hay gente que traiciona a la familia con tal de obtener un puesto, hay gente en los trabajos que visitan a sus compatriotas con tal de lograr lo que quieren, con tal de tener un mejor puesto, un mejor salario. Hay gente que esclavizan a su propia gente. Sucede donde quiera. Y dice, es la enfermedad que nos lleva a ser hombres y mujeres falsos y a vivir una mística falsa y un falso quietismo. O sea, que tú los mires muy de vestimenta sagrada, por dentro solamente Dios los conoce. Intenciones y acciones. Solamente Dios. Número 8. La enfermedad de la esquizofrenia existencial. Número 8. La enfermedad de la esquizofrenia existencial. Es la enfermedad de los que viven una doble vida. Hay sacerdotes que viven doble vida, como les acabo de contar el testimonio que sucedió aquí en Chicago, desafortunadamente. Y no estoy juzgando a nadie, estoy hablando de lo que realmente sucede. Y que muchos, desafortunadamente, cuando tú dices una cosa, piensan que estás juzgando. No estamos juzgando, estamos diciendo la verdad. Verdad es que Dios sabe desde el cielo y que por eso la copa está rebosando. Es la enfermedad de los que viven una doble vida, fruto de la hipocresía típica de los mediocres y del progresivo vacío espiritual que ni grados ni títulos académicos pueden llenar. O sea, ningún grado o título académico pueden llenar lo que ellos están haciendo. Como les dije, hay sacerdotes que así lo hacen. Tienen doble vida. He tenido la bendición de servir en la misa con algunos obispos. Y solamente en un obispo me tocó vivir esa experiencia tan hermosa que me estremeció. Un obispo que ya no está aquí en Chicago, lo movieron, ya hace como unos, no sé, 4 o 5 años atrás, lo movieron de diócesis, de estado, lo movieron del estado. Un día cuando me tocó estar allí junto con él, proclamando la palabra de Dios, porque pues soy lector en la misa, ¿verdad? Y me tocó proclamar la palabra, y él estaba celebrando la misa. Y cuando llegó el momento de la paz, cuando le di la paz a este obispo, créeme, hermano, que en ese momento pude experimentar la presencia de Dios tan grande en mi corazón, en mi persona, que me estremecí. Me estremecí, hermano. He saludado a otros obispos. A mi carro, a mi pobre carro, se han subido obispos. Eso nunca lo experimenté con ellos. Pero este otro que te digo, no te digo su nombre. Wow. Este hombre transmitía la santidad en la pureza de su corazón. ¿Tú te imaginas? De esos hay muy pocos. Por lo menos yo lo pude experimentar en uno de ellos. Y que desafortunadamente se fue. Por eso dice aquí, los que llevan una doble vida. Hay algunos que llevan doble vida. He visto diáconos emborrachados. La verdad. Y dice,
Es la enfermedad de los que viven una doble vida, fruto de la hipocresía típica de los mediocres y del progresivo vacío espiritual que ni grados ni títulos académicos pueden llenar. Se crean así su propio mundo paralelo, donde dejan a un lado todo lo que enseñan con severidad a los demás y empiezan a vivir una vida oculta y a menudo disoluta. Eso le pasó al padre Alberto Coutier. Estaba viviendo una vida doble hasta que Dios lo tuvo que desenmascarar. Porque una cosa que déjame decirte una cosa, hermano. Tú y yo podemos pecar porque somos humanos y caer en tentación. Sí, claro que sí. Pero de ahí a que tú quieras vivir una vida doble de pecado, es diferente. O sea, que te guste el pecado, que te guste lo que estás haciendo, eso no es correcto. Y es lo que está sucediendo. Muchos se construyen su torre de Babel. Predicadores, diáconos, laicos, obispos, sacerdotes, el mundo actual en que estamos viviendo. En los trabajos también se miran infidelidades. En los trabajos se mira hipocresía, se mira favoritismo. O sea, donde quiera está toda la torre de Babel, donde quiera se está forjando. Y el clero no es la excepción, porque el mismo Papa Francisco se los dijo. Así que no vengas conmigo que yo estoy hablando de una mentira. Es algo que el mismo Papa escribió en el 2014. Continúo con esa enfermedad de esquizofrenia existencial. Dice también, y a menudo disoluta, ¿verdad? Digo, número 9. La enfermedad de las habladurías, de la murmuración, del cotilleo. Es una enfermedad grave que comienza con facilidad, tal vez solo para charlar, pero se apodera de la persona convirtiéndola en sembradora de cizaña como Satanás. Y en muchos casos en asesino a sangre fría de la fama de sus colegas, hermanos. Es la enfermedad de las personas cobardes que por no tener el valor de hablar a cara, hablan a las espaldas. Obispos sentando a sacerdotes, sacerdotes sentando a diáconos, diáconos y sacerdotes sentando a laicos. O sea, rechazando a las personas. En la iglesia hay personas que se sienten los dueños de la iglesia. Conozco personas en la iglesia que son servidoras y parecen que son los dueños del templo. Se sienten los dueños. Los dueños de que si no trabajan ellos en la iglesia, no funciona la iglesia. De que si no lo hacen ellos, no funciona la iglesia. Los conozco y he topado con ellos y he tenido desacuerdos con ellos. ¿Por qué? Porque no estoy dispuesto, porque la verdad se tiene que decir y la verdad a nadie nos gusta. ¿Tú piensas que cuando Dios llegó a mi vida no me dijo mis verdades? Me llenó de amor, claro que sí, pero también me dijo mis verdades. ¿Crees que me gustó que me las dijera? No me gustó. Pero ¿sabes qué? Entendí que para entrar al reino de los cielos no se puede ir del camino que yo llevaba. Tuve que, por amor a Cristo, renunciar a lo que yo vivía, a lo que yo hacía, a lo que yo era. Y con su gracia cada día me esmero por ser un ser humano agradable a sus ojos. No digo bueno porque solo Dios sabe si soy bueno. No, solo Dios lo sabe. Perfecto tampoco, pero sí con su gracia. Como les dije en una ocasión, ya no importa mi pasado, no importa lo que fui, sino lo que ahora soy con su misericordia. Y es por eso que delante a los ojos de Dios por la misericordia de Dios, me pongo delante de esta pantalla para hablarte de Dios por su misericordia, porque Jesús escribe en renglones torcidos y yo soy un renglón torcido en el cual Dios ha escrito tantas maravillas y por el cual también Dios te está hablando, mi hermano. Entonces, dice la enfermedad de las habladurías. ¿Te imaginas en el mismo clero las habladurías? Los chismes, hablar entre ellos unos de otros, atacarse entre sacerdotes. Sucede, claro que sucede entre ellos mismos. Sucede, el Papa lo dice. Número 10. La enfermedad de divinizar los jefes. Es la enfermedad de los que cortejan a los superiores con la esperanza de conseguir su benevolencia. Son víctimas del arribismo y del oportunismo. Honran a las personas y no a Dios. Son personas que viven del servicio pensando solo en lo que tienen que conseguir y no en lo que tienen que dar. Personas mezquinas, infelices e inspiradas solo por su egoísmo fatal. O sea, en el mismo clero, favoritismo, buscando escalones, buscando peldaños, buscando la manera de ser obispo o arzobispo o ser cardenal, ¿verdad? Están buscando el título y siempre barbeándose entre ellos mismos. ¿Tú te lo puedes creer? O sea, ¿quién iba a decir que esto mismo está dentro de la iglesia?
en el clero. O sea, el Papa lo dijo. Lo dijo. Número 11. La enfermedad de la indiferencia hacia los demás. Eso también no solamente pasa en la iglesia, también pasa en las familias, pasa en las comunidades, en los grupos parroquiales. Pasa eso mucho. La enfermedad de la indiferencia hacia los demás es cuando todo el mundo piensa solo en sí mismo y pierde la sinceridad y la calidez de las relaciones humanas. Cuando los más expertos no ponen sus conocimientos al servicio de los colegas con menos experiencia. Cuando por celos se sienten alegría. Cuando por celos se siente alegría al ver que otros caen en lugar de levantarlos y animarlos. Eso yo lo he predicado. Lo he predicado y no sabía que estaba escrito ahí. Porque hace tiempo que la leí esa carta. Imagínate, la enfermedad de la indiferencia hacia los demás. Cuando todo el mundo piensa solo en sí mismo y pierde la sinceridad y la calidez de las relaciones humanas. Eso pasa mucho. Hay personas en la iglesia que solamente se preocupan por su comunidad. Personas en la iglesia que, como lo decía esta hermanita, ella miró la necesidad de esta familia que se necesitaban quien les rezara el novenario de difuntos. Y fue a hacerlo por misericordia, por amor a Cristo. Dejó su casa, dejó su comodidad y no se puso a pensar en que se podía enfermar del COVID-19. Fue e hizo la obra por la misericordia de Dios, porque su sí fue un sí definitivo. Y lo hizo con ese amor y entrega por amor al Señor. Entonces, eso es lo que sucede con aquellos que cuando un hermano cae, en lugar de animarlo, lo tumbas más. Y como es ahí, cuando tienes conocimientos, en lugar de compartirlos, pareciera que los escondes porque tienes celos. Y cuando lo ves caer, te da gusto. Porque dices, entre menos burros, más solotes. No, eso no está bien. Yo he visto hermanos que han dejado de predicar y la verdad me da tristeza porque esos hermanos también son canales de bendición para el Señor. He visto hermanos que han dejado de cantar al Señor. Hermanos que solamente cantan cuando los invitan, pero que no han movido un dedo a lo largo de estos meses que estamos de pandemia. Hay hermanos que cantan al Señor y no han cantado por amor a Cristo nada. Si no los invitan, no han movido la voz para nada. Han estado callados allí sentados, contemplando todo desde la barrera, contemplando los toros desde la barrera. Perdón, desde las gradas, porque no se meten al ruedo. No se animan. Entonces, eso es lo que pasa no solamente en el clero, sino también fuera del clero. Número 12. La enfermedad de la cara de funeral. Esa la conocemos más todos. Es decir, la de las personas rudas y sombrías que consideran que para ser serios hace falta pintarse la cara de melancolía y de severidad y tratar a los demás, especialmente a aquellos considerados inferiores, con rigidez, dureza y arrogancia. En realidad, la severidad teatral y el pesimismo estéril son a menudo los síntomas del miedo y la inseguridad de sí mismos. O sea, gente que aparentemente muy seria, muy rudos, muy de conocimientos y cuanta cosa, ¿no? Y en realidad se sienten inseguros de sí mismos, tienen miedo que les quiten el puesto, tienen miedo que los cambien de comunidad o de su comodidad. Es lo que tienen. Número 13. La enfermedad de la acumulación. Cuando el apóstol busca llenar un vacío existencial en su corazón, acumulando bienes materiales, no por necesidad, sino simplemente para sentirse seguro. La acumulación solamente pesa y ralentiza el camino inexorablemente. O sea, la acumulación de bienes materiales. Muchas de las veces las personas, los servidores en la iglesia también se preocupan más por tener el mejor carro del año, la mejor casa más bonita, que en lugar de tener un alma y un corazón limpio. Se preocupan más por tener la ropa de marca, la mejor apariencia, y no se preocupan por su humildad en sus corazones. 14. La enfermedad de los círculos cerrados, donde la pertenencia al grupo se vuelve más fuerte que la del cuerpo y en algunas situaciones que la de Cristo mismo. También esta enfermedad comienza siempre con buenas intenciones,
pero con el paso del tiempo esclaviza a los miembros, convirtiéndose en un cáncer que amenaza la armonía del cuerpo y puede causar tanto daño, escándalos, especialmente a nuestros hermanos más pequeños. Imagínate la enfermedad de los círculos cerrados, donde la pertenencia al grupo se vuelve más fuerte que la del cuerpo. En algunas situaciones que la de Cristo mismo. Esta enfermedad comienza también siempre con buenas intenciones, pero con el paso del tiempo esclaviza a los miembros. O sea, todo esto que sucede con el tiempo dice que se vuelve un cáncer que amenaza la armonía del cuerpo y que puede causar tanto daño, escándalo, especialmente a nuestros hermanos más pequeños. ¿A qué se refiere esto? A los abusos sexuales. Enfermedad de los círculos cerrados. ¿Por qué dice eso? Los abusos, los más pequeños, a los abusos sexuales que han ocurrido dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque como decía el hermano, yo lo mencionaba anteriormente, como dije, estas cosas que estoy platicando contigo hoy en día, las platicaba con mi familia, con mi esposa, le decía, estas cosas suceden porque antes, cuando habían abusos sexuales por parte del clero, como no había tecnología, no había problema. De una parroquia lo cambiaban a otra, de una ciudad lo mandaban a otra, y el sacerdote continuaba haciendo su vida. Pero ese problema que había sucedido, en lugar de haberlo resuelto, en lugar de haber tomado cartas en el asunto de la iglesia, lo tapó, lo encerró, lo cuidó, lo protegió, y después de años explotó el volcán. Tantos abusos sexuales a los niños. Surgieron los escándalos. Lo que no se dijo en los años 30, 40, 50 y los demás años pasados, se dice hasta hoy. ¿Por qué? Por los escándalos. Porque ahora sí hay medios de comunicación, ¿verdad? Como decía mi padrino, que cuando Estados Unidos estornuda, México le da gripa. O sea, lo que se hace allá se da cuenta en todo el mundo. ¿Por qué? Por los medios de comunicación que tenemos, por las redes sociales. Y antes no existían esas redes sociales. Pero ese mal fue creciendo como la cizaña. Se plantó dentro del trigo, pero fueron creciendo juntos. Y eso, ha llegado el tiempo de la cosecha. Ha llegado el tiempo en que Dios vendrá no solamente como Dios misericordioso, sino también como justo, como juez. Es decir, como lo dije yo el otro día, que muchas de las veces Dios nos ha hablado a través de nuestro Señor Jesucristo, y lo hizo a través de Jesús por medio de su pasión, muerte y resurrección. Y nos ha llamado mucho a la conversión a través de nuestra Madre Santísima, como madre. Hijitos míos, oren, ayunen, hagan penitencia, rosario, visiten el Santísimo, reciban la Eucaristía, vuelvan a mi Hijo, dice nuestra Madre Santísima en las diferentes apariciones que se han dado, en las aprobadas y las no aprobadas. Porque recordemos que apariciones marianas tenemos muchas advocaciones, pero apariciones marianas, ¿cómo se dice? Aprobadas, pues lógico, Guadalupe, Fátima, Lourdes, La Saleda, y un poco ahora más en Medjugorje y Garabandal, pues no están aprobadas, pero tampoco las cancelan, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que pasa en una casa. Mamá, cuando está en casa, por ejemplo, se los pongo así de sencillo, así lo entendí yo, con palabras sencillas. En mi familia, en mi casa, cuando mi esposa está con los niños juegan, los niños brincan, y lo otro, y mi esposa les dice, hijos, vengan para acá, y no hacen caso. Hijos, vengan para acá, los niños están jugando, divirtiéndose, hasta que de pronto mi esposa le dice a mi niño más grandecito, Joseph, dile a tu hermana que venga. Rebeca, y tal a mi mamá, que jugando. Y Wiri, jugando. Rebeca, tal a mi mamá. Y no viene. Y después viene mi esposa otra vez. Rebeca, que vengas. No. Y no hace caso. Rebeca, que hagas esto. Y no hace caso.
Y entonces llega un momento donde cuando llega papá, papá tiene que poner orden. Levánteme sus juguetes, tiéndame su cama, a lavarse los dientes, a ponerse la pijama. Y rápido lo hace. ¿Por qué? Porque reconoce la autoridad del Padre. Lo mismo sucede en el camino de Dios. Dios ya nos habló por medio de su Hijo Jesús. Dios nos ha hablado por medio de nuestra Madre Santísima. Que volvamos a Dios, que volvamos a su Hijo Jesús, que recibamos la Eucaristía, que vayamos al Santísimo, que ayunemos, que recemos el rosario. Y no hacemos caso. Entonces, como no le hicimos caso ni al hermano mayor, que es Cristo Jesús, ni a nuestra Madre Santísima, que es la Virgen María, entonces tenemos que hacerle caso a nuestro Padre Celestial, que es el que nos creó. Y entonces, después de tener misericordia, tendremos justicia y seremos juzgados por nuestros actos, por los pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por eso seremos juzgados. Porque muchas de las veces vemos las cosas y no decimos nada. Preferimos pecar de omisión. Ay, no, ¿qué va a decir? No, ¿cómo crees? Yo no soy quién soy yo para juzgar. No estamos juzgando. Estamos diciendo la verdad. Jesús Jesús incomoda y nos incomoda con la verdad. Jesús no peca, dice que la verdad no peca, pero incomoda. Entonces, Jesús cuando dice la verdad, pues claro que nos incomoda porque no nos gusta. Y es lo mismo. Entonces, la enfermedad número 15 dice: la enfermedad de la ganancia mundana, del lucimiento. Cuando el apóstol transforma su servicio en poder y su poder en mercancía para conseguir beneficios mundanos o más poderes. Es la enfermedad de la gente que busca incesablemente multiplicar su poder y para ello son capaces de calumniar, difamar y desacreditar a los demás e incluso en periódicos y revistas, naturalmente para lucirse y demostrarse los más capaces que los otros. O sea, entre ellos mismos, a veces el clero. Hay algunos sacerdotes que están atacando al Papa. Hay algunos sacerdotes que están diciendo cosas que no son de acuerdo a la iglesia. Hay gente que está diciendo cosas que no son correctas. En la misma iglesia. Sacerdotes que se salen de la iglesia también. Algunos que cometieron su falta y en lugar de decir yo la regué, no. Dicen que la iglesia la regó. O sea, hay de todo. Hay buenos sacerdotes en el clero, pero también hay malos sacerdotes, buenos obispos y malos obispos, buenos cardenales y malos cardenales. Imagínate que en una ocasión estaba yo leyendo la vida de San Padre Pío de Pietrelcina, que decía que a él se le pidió, que un papa le pidió que rezara una misa, que ofreciera una misa por él, que porque él, a pesar de haber sido el papa, no pudo entrar al cielo directamente, que él todavía estaba en el purgatorio. ¿Tú te imaginas si un papa que está en el purgatorio? ¿Te imaginas si un papa está en el purgatorio? Pues ¿qué esperamos nosotros? Ponte a pensar, hermano. Entonces, por eso dice, hermanos, señaló Francisco, tales enfermedades y tentaciones son naturalmente un peligro para cada cristiano y cada curia, comunidad, congregación, parroquia, movimiento eclesial y puede golpear a nivel mundial, a nivel individual y comunitario. Lo que yo les decía, a todos nos queda esta carta, a todos, curia, parroquia, grupos juveniles, parroquiales, renovación carismática, neocatecúmenos, pueblo de Dios, creyente, no creyente, católico, no católico, cristiano, no cristiano, ateo, mundano, pagano, como sea, a todos nos queda esta carta, a todos nos queda esta carta. No hay nadie que quede excluido de esta carta, porque todos estamos en lo mismo. Por eso dice, ante ello aseguro que solo el Espíritu Santo, el ánima del cuerpo místico de Cristo, como lo afirma el credo niceno constantinopolitano, creo en el Espíritu Santo, Señor y vivificador, sana toda la enfermedad y el Espíritu Santo que sostiene cada sincero esfuerzo de purificación y toda buena voluntad de conversión. Él nos hace entender que cada miembro participa en la santificación del cuerpo y su debilitamiento. La curación, indicó Francisco, es también fruto de la conciencia de la enfermedad y de la decisión personal y comunitaria de curarse soportando pacientemente y con perseverancia la cura. O sea que a nadie se le obliga a volver a Dios de corazón limpio,
sino que es voluntariamente y siendo paciente para llegar a la cura. Por lo tanto, en este tiempo de Navidad y todo el tiempo de nuestro servicio y de nuestra existencia, a vivir según la verdad en el amor, intentando crecer en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado mediante la colaboración de todas las coyunturas, según la energía propia de cada miembro, reciba la fuerza para crecer de manera de edificarse a sí mismo en la caridad. Y una vez leí que los sacerdotes son como los aviones, son noticias solo cuando caen, pero hay tantos que vuelan, muchos los critican y pocos rezan por ellos. Es una frase muy simpática, pero también muy cierta, ya que se describe la importancia y la delicadeza de nuestro servicio sacerdotal, y cuánto daño puede causar un sacerdote que cae a todo el cuerpo de la iglesia. Por lo tanto, para no caer en estos días que nos preparamos a la confesión, pidamos a la Virgen María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, que sanen las heridas del pecado de cada uno de nosotros. Lleva en su corazón y sostenga a la Iglesia y a la curia, a fin de que seamos sanos y resanados, santos y santificados para la gloria de su Hijo y la salvación de nuestra y del mundo entero. Pidámosle que nos haga amar a la Iglesia como la ama Cristo, su Hijo, Señor nuestro, y de tener coraje de reconocernos pecadores y necesitados de su misericordia, y de no tener temor de nuestra mano entre sus manos maternas. Concluyó. O sea, tremenda, ¿verdad? Tremenda carta el Papa escribió. Wow, o sea, 2014. Esto lo dijo en aquellos tiempos. ¿Y ahora qué sucede? ¿Ahora qué sucede? ¿Por qué el Papa está permitiendo que tantos sacerdotes, siervos de Dios, estén siendo callados? ¿Qué sucede? La burocracia dentro de la iglesia, la hipocresía, la corrupción dentro de la iglesia. Es lo que está sucediendo. Por eso es que ya hay pocas vocaciones. Por eso ya no creen en la iglesia. Porque todo comenzó en los años anteriores. Y lo mismo pasa en nuestras familias. ¿Por qué nuestros hijos, nuestros jóvenes ya no buscan a Cristo? Porque en nuestra casa nosotros como padres no inculcamos, no forjamos a nuestros hijos en la fe. No los enseñamos, no les mostramos que seguir a Cristo no es una opción, sino una obligación. No los enseñamos a que amar a Dios por sobre todas las cosas es importante. No los enseñamos. Si quieren ir a misa, bien, y si no, ni modo. Si se van a presionar para dormirse, bien, y si no, ni modo. No los enseñamos a dar gracias por los alimentos. No los enseñamos a valorar lo que tenemos. Entonces, ¿cómo queremos que los jóvenes y la nueva generación vengan con Dios si los padres, los adultos, dejaron de evangelizar en sus propias casas? Es lo mismo. Es lo mismo. Por eso tenemos un caos en el mundo. Y no hay quien lo pare. Solo la misericordia de Dios lo puede parar. Todo está envuelto en la familia. Porque la iglesia también es como una familia. Si a un sacerdote se le permite que haga cosas y el clero no hace nada por evitarlo o simplemente por corregirlo, pues va a volver, lo va a hacer uno y lo va a hacer el otro. Es lo mismo que le digo a mi esposa. Si le permites a nuestro hijo que haga cosas, la niña lo va a hacer también. Si la niña le permites que haga algo, el niño también lo va a hacer. Y no solamente él, sino también el más pequeño de mis hijos. O sea, si le permites a uno, le permites a todos. Y es lo mismo para todo y en todo lugar. En un trabajo es lo mismo. Si dejas que uno use el teléfono, todos lo van a usar. Si dejas que uno sea flojo, todos lo van a hacer. Si dejas que uno robe, todos van a robar. Es lo mismo. Donde quiera que estés. En una casa, si tú permites el desorden a uno, los demás lo van a hacer.